Le cerró la puerta en la cara con las palabras: «Me das asco». Años después, rompería a llorar al ver a los niños que eran idénticos a él. Martina Blasco siempre había creído que el amor no debía doler de esa manera. Había renunciado a todo lo que una vez creyó querer, porque pensaba que por fin había encontrado a alguien por quien valía la pena cambiar su vida. Lucas Serrano, uno de los directores ejecutivos de más éxito de Madrid, la había arrastrado a un mundo que solo había visto en las películas. Áticos con vistas a la ciudad que brillaban como diamantes. Cenas en restaurantes del barrio de Salamanca, donde las reservas hechas con meses de antelación aparecían de repente con su nombre. Coches tan silenciosos que hacían que los latidos de su corazón sonaran con fuerza. Era magnético, guapo, con el pelo oscuro como la medianoche y ojos del color de un cielo claro de invierno, y todas las mujeres lo deseaban, y por un momento la eligió a ella. En privado, a puerta cerrada, la abrazaba como si fuera la única cosa cálida en su frío mundo. Le susurraba al oído que ella le hacía olvidar el ruido de su cabeza. Y ella se creyó cada palabra, incluso cuando su tacto se volvió distante, incluso cuando su sonrisa no llegaba a sus ojos. Había estado tan desesperada por mantener viva esa versión de él que ignoró las señales de la tormenta que se avecinaba. El día que todo se hizo añicos, empezó como cualquier otro. Martina preparó el desayuno, besó a Lucas en la mejilla antes de que él se fuera a sus reuniones matutinas y pasó la tarde terminando un proyecto de marketing con el que esperaba impresionarle. Cuando regresó a casa pudo ver que estaba agotado, la tensión en su mandíbula, sus hombros rígidos bajo su traje caro, pero no dejó que el miedo la detuviera. Respiró hondo. Se acercó a él con el corazón en un puño y le dijo que estaba embarazada. Se preparó para la sorpresa, la confusión, quizá incluso la ira, pero en el fondo albergaba la esperanza de encontrar ternura. Una sonrisa. Un abrazo. Algo que le dijera que no había sido una tonta por amarle. En lugar de eso, Lucas la miró fijamente con una expresión que le heló la sangre. Sin sorpresa, sin vacilación. Solo un cálculo frío, como si estuviera analizando una hoja de cálculo con un porcentaje que no le gustaba. Durante demasiados segundos no dijo nada. Luego, con un bufido de asco, se apartó de ella. Cuando finalmente habló, su voz era plana y afilada, como acero arañando un cristal. «Me das asco». Al principio, Martina creyó no haberle oído bien. Las palabras eran tan viles, tan crueles, que su cerebro se negaba a procesarlas. Pero entonces él caminó hacia la puerta sin mirar atrás, y la firmeza de sus pasos la golpeó más fuerte que el propio insulto. Abrió la puerta, se detuvo como si estuviera decidiendo si le debía algo más, y luego la cerró de un portazo tras de sí. El silencio se tragó la habitación. Martina se quedó paralizada, cada célula de su cuerpo temblaba. Se rodeó el estómago con los brazos, como si protegiera la diminuta vida en su interior de las palabras que habían calado tan hondo. Todavía podía oír el eco. «Me das asco», reverberando en su pecho como un latido desbocado. Las lágrimas acudieron tan rápido que se ahogó con ellas, hundiéndose en el suelo como si sus piernas ya no recordaran cómo sostenerla. No supo cuánto tiempo permaneció allí, acurrucada sobre sí misma, mientras el brillante horizonte de la ciudad se burlaba de ella con su belleza. El apartamento parecía intimidante y hostil sin él, como si las propias paredes se hubieran vuelto en su contra. Cuando salió el sol, tiñendo la ciudad de oro, Martina se dio cuenta de que ya nada en su vida le pertenecía. Lucas había cambiado los muebles,
elegido la decoración, dictado cada plan y decisión. Su familia estaba a cientos de kilómetros, en Galicia, y llevaba meses sin hablar con sus amigos porque su mundo entero había sido consumido por él. Ya no había lugar para ella allí. No quedaban razones para quedarse. Con movimientos mecánicos se puso en pie y empezó a hacer la maleta. Solo cogió lo que le pertenecía: algo de ropa, algunos libros, su portátil y la diminuta ecografía que se había hecho a principios de esa semana. La foto que la había llenado de alegría antes de que él la corrompiera con su rechazo. Dejó la llave en la encimera. No había nada más que decir. Esa noche subió a un autocar, con el estómago revuelto por las náuseas y la pena, viendo cómo la ciudad que una vez se lo había prometido todo, se desdibujaba en un borrón de luces y recuerdos que ya no podía soportar. Mientras pasaban los kilómetros, Martina apretó una mano protectora sobre su vientre, susurrando con la voz rota por las lágrimas: «Siento que hayáis oído eso. No dejaré que nadie vuelva a hablarnos así. No voy a dejar que os sintáis no deseados nunca». No tenía idea de a dónde iría, no tenía idea de cómo sobreviviría. Pero sí sabía una cosa: Lucas Serrano nunca volvería a tener la oportunidad de romperla. Esa noche, en algún lugar entre ciudades que no podía nombrar y el futuro que no podía ver, se quedó dormida acurrucada contra la ventanilla del autobús, vencida al fin por el agotamiento. Y en ese momento vulnerable, su último pensamiento coherente fue a la vez una promesa y una súplica: que algún día este dolor significaría algo, que algún día no recordaría su rechazo como el final de su historia, sino como el comienzo de una que valía la pena vivir. El autobús se detuvo en un pueblo tranquilo de La Mancha, justo antes del amanecer. El tipo de lugar que no salía en los titulares, donde nadie miraba dos veces a una desconocida que bajaba con una sola maleta y ojos cansados. Martina no eligió el pueblo porque fuera especial. Lo eligió porque estaba demasiado agotada para seguir en la carretera, y algo en el silencio pacífico de las calles tempranas le hizo sentir que por fin podía volver a respirar. Los edificios eran antiguos, pero estaban bien cuidados, las aceras agrietadas pero limpias, y el aire olía a pino y a lluvia lejana. Era un lugar al que no había llegado gente como Lucas Serrano, y por primera vez en días no se sintió perseguida por su voz. Encontró una habitación para alquilar encima de una panadería donde la casera no hacía preguntas. El olor a pan recién hecho subía por el suelo de madera cada mañana, un extraño consuelo que le recordaba que seguía viva. Encontró un pequeño centro de salud cercano y reanudó sus revisiones prenatales. El médico era amable y gentil, y nunca preguntó por qué estaba sola. Se armó de valor para solicitar un trabajo a tiempo parcial en una pequeña librería al otro lado de la calle. La dueña era una mujer mayor llamada Pilar, a la que no le importaban los currículums siempre que Martina llegara a tiempo y amara los libros. Martina cumplía ambas cosas. Ordenaba estanterías, cobraba a los clientes y pasaba sus descansos para comer leyendo libros sobre el embarazo, intentando prepararse para el único futuro que tenía ahora. Su embarazo no fue fácil. Estaba constantemente cansada, su cuerpo adolorido de formas que nunca había conocido. El médico confirmó lo que había empezado a sospechar: mellizos. Martina se quedó sentada en un silencio atónito mientras miraba el monitor, viendo 2 diminutos corazones latiendo. Sonrió, pero las lágrimas cayeron al mismo tiempo. 2 latidos significaban el doble de pañales, el doble de llantos, el doble de miedo. Pero también significaba el doble de amor, y en su corazón supo que no era un accidente. La vida se lo había quitado todo, pero le estaba dando estas 2 almas. Eran la razón por la que sobreviviría.
Con el paso de las semanas, empezó a construir una vida desde cero. Iba a trabajar, ahorraba cada céntimo, aprendía a estirar las comidas y a presupuestar cada euro. Compró ropa de bebé de segunda mano, leía foros de maternidad hasta altas horas de la noche y pintó la pequeña habitación trasera con colores suaves, una pared cada vez. Había días en que se despertaba paralizada por el miedo, abrumada por lo sola que estaba. Noches en las que sentía el dolor de su rechazo como un moratón que no había sanado. Pero cada vez que uno de los bebés daba una patada, recordaba por qué no podía desmoronarse. Les hablaba constantemente, contándoles cuentos, cantando suavemente mientras doblaba su ropita o se frotaba el vientre hinchado. No estaba segura de si podían sentir cuánto los amaba, pero esperaba que sí. Una noche fría de finales de otoño, el dolor llegó demasiado pronto. Se desplomó en el suelo del baño, apenas capaz de alcanzar el móvil. Las luces de la ambulancia destellaron como relámpagos a través de las ventanas. En el hospital, todo se volvió borroso, un caos de ruido y luz blanca y brillante. Las enfermeras trabajaban deprisa, con voces tranquilas pero urgentes. Estaba aterrorizada. Era demasiado pronto, no era el momento. Pero su cuerpo había tomado su decisión, y lo único que podía hacer era resistir. Horas después, cuando despertó, tenía los brazos vacíos, y su voz se quebró al preguntar si los bebés estaban vivos. Lo estaban. 2 bebés prematuros, diminutos pero luchadores. El médico le dijo que eran fuertes, que tenían una oportunidad, pero el camino por delante sería duro. Martina pasó las siguientes semanas en la UCI neonatal, apenas durmiendo, con su silla pegada a 2 incubadoras, donde sus hijos luchaban por respirar. Les llamó Alba y Leo. Eran tan pequeños, sus manos no más grandes que la yema de su dedo. Les leía todos los días, los sostenía piel con piel cuando las enfermeras lo permitían, les cantaba las nanas que su madre le cantaba a ella. Cada pitido de las máquinas hacía que su corazón se detuviera, cada pausa en su respiración le robaba el aliento. Vivía minuto a minuto, latido a latido. Las enfermeras empezaron a llamarla la luchadora. Decían que era la madre más tranquila de la planta, la que nunca se derrumbaba, la que susurraba esperanza a sus bebés, incluso cuando los monitores pitaban con estridencia. Pero no veían las noches que Martina pasaba en el baño del hospital, acurrucada en el suelo de baldosas, sollozando entre las manos. No oían las plegarias que susurraba a un Dios en el que ya no estaba segura de creer. Todo lo que sabía era que tenía que quedarse, tenía que seguir presentándose, tenía que ser fuerte incluso cuando no lo era. Cuando Alba finalmente abrió los ojos por primera vez, Martina rió entre lágrimas. Cuando Leo envolvió sus dedos alrededor de los de ella, supo que nunca lo soltaría. Eran suyos, no de él, de nadie más, suyos. El mundo podía quitarlo todo, pero nunca podría quitarle esto. E incluso en las horas más oscuras de esa planta de hospital, empezó a creer, aunque fuera mínimamente, que este dolor no era el final. Era el comienzo de algo que nadie podría arrebatarle jamás. El día que Martina finalmente llevó a Alba y a Leo a casa, hacía un frío glacial. El tipo de mañana de invierno en la que la escarcha se aferraba a cada cristal y el aire le mordía las mejillas en cuanto salía. Pero para ella fue como el primer día de primavera. Después de casi 2 meses en la UCI neonatal, 2 meses de informes cada hora, de vivir entre monitores y susurros de términos médicos, por fin le permitían abrazar a sus hijos no solo durante horas, sino para siempre. Envueltos en diminutos abrigos demasiado grandes para sus frágiles cuerpos,
Sus bebés iban arropados como la esperanza envuelta en mantas, y mientras entraba de nuevo en el pequeño apartamento sobre la panadería, sus ojos se llenaron de lágrimas. Todo parecía igual: la alfombra gastada, el papel pintado desconchado, una cuna de segunda mano metida en un rincón, pero se sentía completamente nuevo. Este ya no era el lugar al que huyó. Era el lugar donde crecerían. Las primeras semanas fueron un borrón de tomas, noches sin dormir y momentos de pánico cuando uno de los bebés no paraba de llorar y ella no sabía por qué. Martina no tenía a nadie a quien llamar, ni una madre, ni una hermana en quien apoyarse, ni una amiga que llamara a su puerta con sopa caliente o un par de brazos extra. Estaba solo ella. A veces, en mitad de la noche, se sentaba en el suelo entre las dos cunas, agarrando un biberón frío con una mano, meciendo a un bebé con la rodilla, intentando no llorar de agotamiento. Pero cada vez que uno de los mellizos la miraba con esos ojos azules y abiertos que reflejaban un pasado que intentaba olvidar, encontraba la fuerza para seguir adelante. No porque fuera fácil, nunca lo fue, sino porque les había hecho una promesa el día que nacieron, que nunca se sentirían no deseados. Volvió a trabajar a la librería cuando los mellizos tenían casi 3 meses, dejándolos en una pequeña guardería en casa de una enfermera jubilada llamada Carmen. A Martina le dolió en el alma alejarse esa primera mañana, dejar a sus bebés con una extraña, pero no tenía elección. Necesitaba dinero. El alquiler vencía. La leche de fórmula no era barata. Los pañales nunca duraban tanto como esperaba. En la librería, sus manos colocaban novelas mientras su mente permanecía con sus hijos. Pero poco a poco empezó a formarse un ritmo. Despertar, dar de comer, vestir, guardería, trabajar, recoger, cenar, bañar, cuentos, caer rendida y empezar de nuevo. No era glamuroso, no era lo que una vez imaginó, pero era real y era suyo. A pesar de lo mucho que intentaba olvidar, había momentos en que el pasado irrumpía en la superficie. Cada vez que un hombre alto con un traje a medida entraba en la tienda, su corazón se paraba antes de que su mente reaccionara. El rostro de Lucas la perseguía en los detalles más pequeños. La forma en que Leo inclinaba la cabeza cuando tenía curiosidad, el tono exacto de los ojos de Alba, ese azul gélido que no provenía de ella. No pronunciaba su nombre, no les contaba a los niños de dónde venían. Al principio pensó que era el miedo lo que la mantenía en silencio, pero con el tiempo se dio cuenta de que era protección. No quería que crecieran sintiéndose como un error del que alguien había huido. Por la noche, cuando los mellizos por fin dormían y el apartamento quedaba en calma, Martina a veces se permitía recordar. Se sentaba junto a la ventana con una infusión que se había quedado fría y miraba la calle tranquila. Pensaba en quién solía ser, la chica que creía que el amor podía arreglar las cosas rotas, la mujer que estaba en un ático pensando que un hombre como Lucas podría querer para siempre. Esa mujer había muerto el día que él le cerró la puerta. Pero algo más había nacido en su lugar. Alguien más fuerte. Alguien más feroz. Alguien que no necesitaba ser elegida para saber lo que valía. Y sin embargo había grietas, por mucho que se esforzara en construir un muro entre el entonces y el ahora, a veces se sorprendía a sí misma preguntándose si él pensaba alguna vez en ellos. ¿Se preguntaría dónde fue ella? ¿Se despertaría alguna vez en mitad de la noche, atormentado por lo que dijo, por lo que perdió? ¿O había seguido adelante tan fácil, tan completamente, que sus vidas ni siquiera parpadeaban en su memoria? No sabía qué era peor, que él lo olvidara o que lo recordara y no le importara.
Aún así, Martina siguió adelante. La librería se convirtió en más que un trabajo. Pilar se convirtió en una amiga, a veces en una figura de abuela para los mellizos, dándoles a escondidas libros de cuentos y magdalenas calientes. Carmen cuidaba a los niños cuando Martina cogía turnos extra o cuando la fiebre aparecía en mitad de la noche. Y poco a poco encontró una especie de familia, no de sangre, sino de amabilidad y supervivencia compartida. Seguía llevando el peso de todo sola, pero ya no la aplastaba. Simplemente se convirtió en parte de ella. Y mientras Alba y Leo crecían, dando sus primeros pasos, diciendo sus primeras palabras, riendo y llorando al unísono como las dos mitades de su corazón, Martina supo que no importaba lo dolorosa que hubiera sido su historia, la había llevado a esto. La había llevado a ellos, y eso valía cada lágrima, cada noche sin dormir, cada recuerdo que deseaba poder borrar. No fueron el final de su antigua vida, fueron el comienzo de una nueva, una que había construido sin nada más que agallas, amor y la silenciosa creencia de que incluso las cosas más rotas pueden volver a florecer. Lucas Serrano no había pensado en Martina Blasco durante mucho tiempo, o al menos eso era lo que se decía a sí mismo. Sus días estaban desbordados de reuniones, viajes, titulares y cenas elegantes donde nadie decía nunca la verdad. Su imperio había crecido. Su nombre estaba grabado en rascacielos y marcas de lujo, y su rostro aparecía en portadas de revistas junto a cifras que no hacían más que subir cada trimestre. Pero el silencio que llenaba su ático por la noche era del tipo que se metía bajo la piel. Tenía mujeres, muchas, guapas, ambiciosas, cuidadosamente seleccionadas para encajar con su estilo de vida, ninguna de las cuales duraba más de unas pocas semanas. Iban y venían como cambios en la decoración, y sin embargo, ninguna se quedaba, ninguna le hacía sentir nada ya. Ocasionalmente, echaba un vistazo a fotos antiguas en su móvil, fingiendo que solo estaba limpiando el almacenamiento cuando su pulgar se detenía sobre una imagen que había olvidado borrar. Martina riendo bajo el sol en el balcón. Martina acurrucada en el sofá con un libro. Martina sosteniendo una ecografía con mano temblorosa, lágrimas en los ojos, esperanza y miedo mezclados. Esa última la borró, finalmente, pero la imagen permaneció en su mente más tiempo del que le gustaría admitir. Recordaba el día que la abandonó, la forma en que su rostro se había descompuesto, lo callada que se había quedado. En ese momento, se había convencido a sí mismo de que era un acto de piedad, que ella era demasiado blanda para su mundo, que él la habría destruido al final. Pero ahora se preguntaba si la destrucción ya había ocurrido en el momento en que giró el pomo y no miró atrás. Lo que la trajo de vuelta a su mundo no fue la culpa, ni siquiera el recuerdo. Fue una coincidencia, o quizá algo más cruel. Su empresa patrocinaba un evento benéfico en un hospital en la provincia de Segovia, una de las muchas instalaciones a las que su nombre estaba vinculado a través de financiación e inversiones. No le gustaban las visitas públicas, pero la Junta insistió en una sesión de fotos. Así que fue. Flashes, sonrisas forzadas, pasillos fríos y el habitual desfile de conversaciones triviales. Estrechó la mano de los médicos, miró de reojo a niños en los que apenas reparó, hasta que una de las enfermeras le preguntó si le gustaría visitar el ala de neonatos. Algo en la forma en que lo dijo le hizo detenerse, y sin saber por qué, aceptó. La sala era silenciosa, una burbuja de suaves pitidos y aire estéril, llena de madres recientes y bebés dormidos. Y entonces la vio. Al principio,
Pensó que lo estaba imaginando. Estaba de espaldas, meciendo suavemente a un bebé en brazos, vestida con un jersey amarillo, el pelo recogido en un moño desordenado. Parecía más delgada, más pálida, pero era inconfundible. Dejó de respirar. Su mundo se encogió al espacio entre ella y el niño que sostenía. Y entonces ella se giró, y sus ojos verdes se encontraron con los de él. Sus labios se entreabrieron, pero no habló. Simplemente se quedó paralizada, como un ciervo deslumbrado por los faros, como un sueño que se había vuelto real y peligroso. Pero no era solo ella. A su lado había otro bebé con un pelele rosa, idéntico al que sostenía, y ambos tenían el pelo oscuro y unos penetrantes ojos azules que resultaban demasiado familiares, demasiado específicos como para ignorarlos. Lo sintió en las entrañas el frío golpe del reconocimiento. Mellizos, niños, de un año tal vez menos, ojos como los suyos. Era imposible, y sin embargo no lo era en absoluto. Sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Por primera vez en años no podía pensar, no podía calcular, no podía controlar su rostro. Simplemente se quedó mirando, con los ojos muy abiertos, la boca abierta, hasta que la enfermera a su lado le tocó el brazo y le preguntó si estaba bien. Martina se dio la vuelta, agarrando a ambos niños de forma protectora. No dijo ni una palabra, no le dio la oportunidad de hablar. Un momento después se había ido, saliendo por la puerta con sus hijos, dejándolo en un pasillo iluminado con luz fluorescente, sin nada más que el silencio y el eco atronador de su propio corazón. Lucas se quedó allí mucho después de que ella se fuera, incapaz de moverse. Apenas oyó el resto del recorrido, no podía recordar qué dijo a la prensa. En el vuelo de vuelta a Madrid, no abrió su portátil. Por primera vez en mucho tiempo, los negocios no significaban nada. Las cifras no lo distraían. Lo único que podía ver era el rostro de Martina, los bebés, sus hijos. No sabía cómo explicar lo que sentía. No era solo conmoción. No era solo culpa. Era algo más profundo. Un tipo de pérdida que aún no entendía. La constatación de que mientras él había estado construyendo torres de acero y cristal, algo real había crecido sin él. Algo hermoso, y se lo había perdido todo. Esa noche no fue a casa. Caminó por las calles durante horas, con las manos hundidas en los bolsillos del abrigo, la cabeza gacha. Su reflejo en los escaparates parecía el de un extraño, y en algún lugar entre el Paseo de la Castellana y el Parque del Retiro, donde nadie lo reconocía, Lucas Serrano, el hombre que pensaba que podía comprarlo o reconstruirlo todo, finalmente se dio cuenta de que podría haber destruido lo único que realmente importó, antes incluso de que tuviera la oportunidad de empezar. Por supuesto, aquí tienes una continuación detallada del capítulo 5 en español, sin encabezados ni párrafos de una sola frase, tal como solicitaste. Lucas no durmió la noche después de volver a ver a Martina. No importaba cuántas veces cerrara los ojos, la imagen de ella de pie en el pasillo de ese hospital, con dos bebés en brazos, bebés que se parecían inequívocamente a él, se repetía en bucle en su mente. La conmoción lo había dejado sin aliento, pero ahora era reemplazada por algo mucho peor: el arrepentimiento. El silencio que una vez había protegido su orgullo, ahora se sentía sofocante. Había pasado los últimos 4 años fingiendo que había tomado la decisión correcta, creyendo que alejarla había sido un acto de fortaleza, no de cobardía. Pero ver el resultado de esa decisión tan vívidamente destrozó todas las ilusiones. No solo se había alejado de ella, se había alejado de ellos. A la mañana siguiente no fue a la oficina.
Por primera vez en años canceló todas sus reuniones, apagó el móvil e ignoró el zumbido incesante de su asistente. En lugar de eso, se sentó en un rincón de su cocina elegante y fría, hecha de cristal y mármol, pero completamente sin vida, e intentó comprender cómo podía arreglar lo que había roto. No tenía forma de contactar con ella. Había desaparecido de su mundo sin dejar rastro después de esa noche. Una parte de él siempre había asumido que era lo mejor. Pensó que ella seguiría adelante, lo olvidaría, tal vez incluso estaría mejor. Pero ella no solo había seguido adelante, había construido una vida sin él, una vida que incluía a sus hijos, y lo había hecho sola. Contrató a un investigador privado, alguien discreto. Odiaba la idea de invadir su privacidad, pero no conocía otra manera. A los pocos días, el hombre regresó con un pequeño expediente. Martina Blasco, residente en un barrio tranquilo a 2 horas, al norte de la ciudad. Un apartamento modesto encima de una pequeña librería, sin relaciones románticas conocidas. Trabaja a tiempo parcial en la misma tienda. Cría a 2 hijos, Alba y Leo, sanos, activos, descrita por los vecinos como cálida, responsable y reservada. Ninguna mención de su padre en ninguna parte. Era como si Lucas hubiera sido borrado. Pero cuando vio las fotografías, Martina llevando a los mellizos a un parque local, agachándose para limpiar lágrimas o atar cordones, siempre sola, sintió un dolor agudo y amargo instalarse en su pecho. No sabía cómo acercarse a ella. Irrumpir se sentiría como una violación, pero mantenerse alejado ya no era una opción. Así que condujo hasta allí una tarde, con el corazón palpitante, las manos sudorosas, ensayando todas las formas posibles de decir lo que no podía deshacerse. No esperaba ser bienvenido, esperaba ira, quizá incluso odio. Lo que no esperaba era encontrarla trabajando detrás del mostrador, con el pelo recogido, una sonrisa cansada en su rostro, mientras entregaba a un cliente su recibo. Ella levantó la vista, y en el momento en que lo vio, la sonrisa desapareció. El color se drenó de su rostro, pero no dijo ni una palabra. Entró en la trastienda y cerró la puerta. Lucas se quedó paralizado. El aire en la librería se sentía más pesado ahora. El cliente lo miró con curiosidad antes de irse. Esperó, inseguro de si debía seguirla, inseguro de si tenía el derecho. Pero después de 1 minuto, ella regresó. Tenía los ojos vidriosos, y su voz, cuando habló, era tranquila y calmada. Le dijo que no quería una escena, que los mellizos estaban a salvo, que no sabían quién era él y que no planeaba cambiar eso. Él intentó hablar, pero ella lo interrumpió. No gritó, no lloró. Eso casi dolió más. Simplemente le dijo que no tenía nada que decirle a un hombre que una vez la había mirado a los ojos y le había dicho que le daba asco, y luego desapareció cuando más lo necesitaba. Él preguntó si podía conocer a los niños. Ella negó con la cabeza. Dijo que no eran una segunda oportunidad para que él se sintiera mejor consigo mismo. No eran una actuación, eran personas pequeñas e inocentes, que nunca habían oído su nombre. Y él no tenía derecho a aparecer 4 años después y pedir ser incluido solo porque de repente se dio cuenta de lo que se había perdido. Le preguntó si había algo que pudiera hacer. Ella dijo que no, y luego le dijo que se fuera. Pero Lucas no se fue del pueblo. Se quedó en un hotel cercano. Pasaba los días sentado en el coche al final de la calle de la librería, viéndola llevar a los mellizos a casa, ayudándoles a ponerse los abrigos, riéndose de algo que uno de ellos decía. Los veía a través del escaparate de la panadería,
sentados en taburetes, balanceando las piernas, sus rostros idénticos a las fotos de su propia infancia. Vio a Leo perseguir una hoja por la acera y a Alba quedarse dormida contra el hombro de Martina. No estaba acosando. Estaba siendo testigo de lo que se había perdido. Se sentía a la vez cruel y necesario. Y una noche, cuando Martina vio su coche aparcado al otro lado de la calle y no se acercó a gritarle o preguntarle por qué, supo que era el comienzo de algo. No el perdón, pero una grieta en el muro. Le dejó una carta en la librería, no para rogar, solo para explicar. No como el hombre que una vez le rompió el corazón, sino como el hombre que finalmente había visto lo que esa decisión había costado. Le habló de los sueños que había tenido desde el hospital, de cómo nada se sentía completo ya. Dijo que no esperaba nada, ni siquiera una respuesta. Solo necesitaba que ella supiera que los veía, a los tres, y que no iba a desaparecer de nuevo. Ella no respondió. No al principio, pero una semana después encontró una nota deslizada bajo el limpiaparabrisas de su coche. 4 palabras. Empiezan el cole el lunes. No era una invitación, no era una bienvenida, pero era algo. Y para Lucas fue suficiente para creer que tal vez, solo tal vez, la historia no había terminado. Que tal vez, si era paciente, si se presentaba cada día con humildad en lugar de excusas, podría algún día ganarse el derecho a ser parte de la vida de la que una vez se había alejado tan descuidadamente. Lucas no sabía qué esperar ese lunes por la mañana, pero se despertó antes que la alarma. Se vistió con un jersey oscuro en lugar de un traje y condujo por las calles tranquilas, con el corazón acelerado de una manera que nunca lo hacía por las salas de juntas o las fusiones multimillonarias. El pequeño colegio local estaba escondido entre 2 viejos edificios de ladrillo, su patio vacío en la niebla de la mañana. Aparcó al otro lado de la calle, lo suficientemente lejos para no ser notado, lo suficientemente cerca para ver. Cuando Martina llegó con los mellizos, sosteniendo una pequeña mano en cada una de las suyas, casi dejó de respirar. Alba llevaba un abrigo morado con estrellas en las mangas. El de Leo era verde con parches de dinosaurios. Parecían demasiado pequeños para las mochilas que llevaban. Lucas observó cómo Martina se agachaba para subir la cremallera de la chaqueta de Leo y besaba la coronilla de Alba. No intentó acercarse a ellos, solo observó, con un nudo en la garganta, cómo la puerta se cerraba tras ellos y su oportunidad de empezar, por pequeña que fuera, se deslizaba hacia un edificio lleno de posibilidades. Los siguientes días pasaron de manera muy similar. Lucas permaneció a distancia, sin acercarse nunca, sin entrometerse. No quería forzar su entrada en su mundo como una tormenta. Quería ser constante, presente, aunque pasara desapercibido. Después de una semana, Martina empezó a reconocerlo con el más leve asentimiento de cabeza cuando lo veía al otro lado de la calle. Entonces, una tarde, mientras ella esperaba fuera del colegio, vio a Leo salir corriendo por las puertas, tropezar con los cordones de sus zapatos y caer con fuerza. Lucas no pensó, actuó. Cruzó la calle antes de darse cuenta de que lo había hecho y se arrodilló junto al niño justo cuando Martina llegaba a él. Leo aún no lloraba, más aturdido que herido. Lucas lo levantó suavemente y se lo entregó a Martina, preguntando si estaba bien. Los ojos de ella escudriñaron su rostro, y por un momento los años parecieron desvanecerse. Ella asintió, y aunque no dijo nada, no apartó a Leo de él.
Al día siguiente, cuando Alba pasó junto a él y se detuvo un segundo por curiosidad, Lucas sonrió. Ella no le devolvió la sonrisa, pero no parecía asustada. Esa noche, Martina le envió un mensaje. Si vas en serio con esto, empiezan fútbol la semana que viene, sábado por la mañana. No llegues tarde. No durmió bien esa noche, no por ansiedad, sino por esperanza. Había pasado tanto tiempo desde que se permitió sentirla. El sábado llegó con un sol temprano y hierba cubierta de rocío. Lucas llegó al campo antes que nadie, observando a los voluntarios colocar conos y miniporterías. Cuando Martina llegó con los mellizos, caminó hacia él sin dudarlo. Le entregó una botella de agua y crema solar para Leo y dijo que, si iba a estar allí, más valía que fuera útil. Lucas sonrió y siguió sus indicaciones, escuchando atentamente mientras ella daba instrucciones. Durante toda la mañana ató cordones, repartió zumos y animó desde la banda. La primera vez que Alba marcó un gol, miró hacia él, y él aplaudió tan fuerte que medio campo se giró. Sus mejillas se sonrojaron, pero sonrió, solo un poco, y eso fue suficiente para que le doliera el pecho. Después del entrenamiento, Martina no se fue corriendo como de costumbre. Se sentaron en un banco de picnic mientras los niños jugaban. La conversación comenzó con cautela, educada, sobre los profesores de los niños, sus libros favoritos para dormir, sus personalidades, la fuerza tranquila de Alba, la energía ilimitada de Leo. Lucas absorbió cada palabra. Y luego, tras una larga pausa, Martina hizo la pregunta que había vivido entre ellos sin ser dicha durante años. ¿Por qué ahora? Lucas no esquivó la pregunta. Le dijo la verdad. Le dijo que pensaba en ella más de lo que admitía, que lo enterraba bajo trabajo y silencio y excusas. Le dijo que verla en el hospital no fue una coincidencia, fue una revelación, como si se hubiera descorrido una cortina. Le dijo que sabía que no merecía su perdón, que no tenía derecho a pedir ser parte de la vida de los mellizos después de desaparecer, pero que no podía mantenerse alejado ahora que los conocía. Dijo que quería estar presente, intentarlo, no para arreglar el pasado, sino para ganarse un lugar en su presente. Martina no respondió de inmediato. Miró a los niños, observándolos perseguir una mariposa por la hierba. Su voz era suave cuando finalmente habló. Le dijo que lo había odiado. De verdad, profundamente odiado durante mucho tiempo, pero que lo había dejado ir cuando Alba la llamó mamá por primera vez, y cuando Leo corrió hacia ella después de su primera pesadilla. Dijo que el perdón no significaba olvidar, y no significaba volver a confiar de la noche a la mañana, pero no quería que sus hijos crecieran echando de menos algo que algún día podría convertirse en bueno si se manejaba con cuidado. Lucas asintió. Le dijo que esperaría, el tiempo que fuera necesario, que no los presionaría ni se abriría paso a la fuerza, que estaría allí cada fin de semana para el fútbol, cada tarde que se le permitiera estar cerca, y algún día, cuando los niños estuvieran listos, él sería quien respondiera a sus preguntas con honestidad, sin importar lo incómodo que fuera. Las semanas pasaron así, cada una más cálida que la anterior. Lucas se convirtió en una presencia silenciosa en su mundo. Aprendió que le gustaba a Alba en las tortitas y cómo a Leo le gustaba que lo hiciera girar antes de dormir. Se le permitió recogerlos del colegio una vez por semana. Empezó a leer cuentos para dormir los jueves, mientras Martina respondía a correos electrónicos. No hablaban del pasado a menudo, pero una noche, mientras los mellizos dormían en la habitación de al lado y compartían un café en la encimera de la cocina, Martina dijo que nunca esperó volver a sentirse segura con él.
pero ahora, a veces, lo hacía. No siempre. No del todo, pero a veces. Lucas no respondió con palabras. Solo la miró con el tipo de remordimiento silencioso que no podía fingirse. Y en ese momento, ella no vio al hombre que se fue años atrás, sino al que se quedaba ahora, no para ser perdonado, sino para convertirse en alguien digno de perdonar. El otoño se insinuó con dedos lentos y dorados, pintando el pueblo en tonos ámbar, naranja quemado y nostalgia silenciosa. Las hojas crujían bajo los pies en el pequeño camino que conducía al apartamento de Martina, y cada tarde Lucas se encontraba llegando un poco antes de lo necesario, solo para recorrer ese camino, para sentir la tierra cambiar bajo él de una manera que le recordaba que el cambio real, siempre era gradual. Martina había dejado de parecer sorprendida cuando él aparecía. Incluso le enviaba recordatorios por mensaje ahora sobre los horarios de fútbol, las obras de teatro del colegio, las citas con el dentista. No eran mensajes románticos, y se despedía solo con su nombre, nunca nada más suave. Pero Lucas leía cada uno como un hilo que lo mantenía atado a algo que importaba más que cualquier otra cosa que hubiera construido en salas de juntas o detrás de cristales pulidos. Los mellizos también habían cambiado, no de una manera dramática y cinematográfica, sino en pequeños detalles que se grababan profundamente en su corazón. Alba había empezado a buscar su mano sin pensar cuando cruzaban la calle. Leo había adoptado la costumbre de enseñarle sus dibujos después del colegio, narrando cada detalle garabateado con lápices de cera, con tal orgullo que Lucas empezó a guardar cada dibujo, apilándolos en una carpeta que llevaba de vuelta a su ático, aunque esa casa se sentía más vacía con cada semana que pasaba. Su apartamento seguía siendo silencioso, elegante y estéril, pero ahora parecía resonar con cosas que no estaban allí, pasos demasiado ligeros para dejar huellas, risas que nunca tocaron esas paredes, cuentos para dormir que no tenían espacio para desarrollarse en habitaciones construidas para el silencio. Un viernes por la noche, después de la cena, los baños y los pijamas, Martina estaba acurrucada en el sofá leyendo correos electrónicos en su portátil, mientras Lucas ayudaba a los mellizos a construir un fuerte de almohadas en la sala de estar. Estaban metidos de lleno en ello, mantas sobre las sillas, cojines del sofá como paredes, una linterna como hoguera, cuando sonó el teléfono. La voz de Martina cambió al responder. Lucas no podía oír las palabras, pero sintió el cambio en el aire, la repentina quietud en sus hombros, la forma en que se levantó demasiado rápido y dejó caer el teléfono sobre la mesa de la cocina con dedos temblorosos. Estuvo a su lado en segundos, preguntando qué pasaba, y ella finalmente susurró la palabra que le heló la sangre. Hospital. Era su madre. Un derrame cerebral. Repentino, grave. Vivía a 3 horas de distancia, sola, distanciadas durante años después de toda una vida de decepciones y distancia. Martina parecía dividida entre el miedo y la responsabilidad. Dijo que tenía que irse esa noche, que no podía llevar a los niños, que no sabía cuánto tiempo estaría afuera. Lucas no esperó a que ella se lo pidiera. Le dijo que hiciera una maleta y se fuera. Él se quedaría con los mellizos. Ni siquiera era una pregunta. Por un momento, pareció que podría discutir, pero entonces sus ojos se llenaron de algo más tranquilo, confianza o tal vez agotamiento, y asintió. Besó a los niños rápidamente, les dijo que tenía que visitar a la abuela y prometió llamar por la mañana. Lucas la ayudó a llevar la maleta al coche. Ella no dijo gracias, no tenía por qué. Las horas que siguieron fueron un borrón de rutinas para dormir.
algunas lágrimas de Alba que echaba de menos a su madre, y Leo gateando hasta el regazo de Lucas preguntando si iba a quedarse a dormir. Lucas asintió y dijo que sí, si le parecía bien. Durmió en el sofá, apenas durmiendo, escuchando cada crujido del edificio, cada cambio en el viento. Por la mañana hizo tortitas de una caja que encontró en la despensa y quemó la primera tanda. Los niños se rieron y le dijeron que mamá siempre quemaba las primeras también, y por primera vez sintió que pertenecía a ese lugar. Martina se quedó en el hospital 2 días. Durante ese tiempo, Lucas se convirtió en todo: cocinero, chofer, cuentacuentos, cantante de nanas, constructor de fuertes, buscador de calcetines. Cometió errores. Les dio cereales para cenar una noche y olvidó el formulario de la foto de clase hasta que Alba se lo recordó con una severa mirada de niña de 4 años. Pero estuvo allí, plenamente, sin distracciones, sin llamadas de la oficina, sin pensamientos sobre precios de acciones o fusiones. Solo ellos. Cuando Martina finalmente regresó, pálida y cansada, Lucas abrió la puerta y vio algo romperse en su expresión, no de tristeza, sino de alivio. Entró, y los mellizos corrieron hacia ella, aferrándose a sus piernas, hablando uno por encima del otro, en un frenesí de bienvenida. Lucas se mantuvo al margen, observando el reencuentro, sin querer entrometerse. Pero cuando Martina se giró hacia él, no le pidió que se fuera. Dijo «gracias», suavemente, como si conllevara más que solo gratitud. Luego dijo algo más, algo que los sorprendió a ambos. Preguntó si quería quedarse a cenar. Esa noche comieron juntos, no como invitados, no como extraños, sino como algo más cercano a una familia, aunque nadie se atreviera a decir la palabra. Después de que los niños se durmieron, Lucas la ayudó a fregar los platos. Martina se apoyó en la encimera, con las manos en el agua jabonosa, y por primera vez en años le habló de su madre. Los años de silencio, las agrias peleas, la soledad. Y entonces dijo algo que él nunca esperó. Dijo que si se hubiera enfrentado a esto sola un año atrás, se habría roto. Pero esta vez no lo hizo. Gracias a él. Lucas no supo qué decir, así que no habló. Simplemente se quedó allí, a su lado, y secó un plato. Y cuando ella se giró y apoyó la frente suavemente contra su pecho, él la abrazó, con cuidado, como algo frágil, y no la soltó. Esa noche se quedó de nuevo. No porque él lo pidiera, y no porque ella dijera que sí, sino porque ya no había necesidad de preguntar. Algo tácito había cambiado. El pasado no había desaparecido, pero por primera vez no era un muro, era un puente. Uno construido lentamente, dolorosamente, y con un tipo de amor que no se anunciaba, sino que se revelaba con el tiempo, en tortitas quemadas, en partidos de fútbol, en sentarse al lado de alguien en silencio, cuando no había palabras correctas, solo presencia. Lucas permaneció despierto en el sofá mucho después de que se apagaran las luces, con el zumbido del calentador como único sonido. Escuchó la respiración tranquila de sus hijos al final del pasillo y el suave crujido de los pasos de Martina sobre él. Y por primera vez desde que la conoció, no estaba planeando cómo ganar o arreglar o demostrar algo. Simplemente estaba allí y era suficiente. El invierno se derritió lentamente en primavera ese año, como si el mundo estuviera despertando de algo pesado. Los montones de nieve se redujeron a charcos, los árboles comenzaron a brotar de nuevo, y por primera vez en mucho tiempo, el aire no se sentía como algo a lo que tuvieran que sobrevivir.
Martina estaba de pie junto a la ventana de la cocina un sábado por la mañana, viendo a los niños dibujar en la acera con tiza, mientras Lucas les ayudaba a deletrear sus nombres con letras coloridas y torpes. Bebió su café en silencio, tratando de entender el sentimiento que florecía dentro de ella. No era certeza, no exactamente, pero algo cercano, una paz tranquila. Había pasado tantos años aprendiendo a hacerlo todo sola, aprendiendo a no necesitar, a no depender, a no esperar. Pero ahora no sentía que estuviera sola. Ya no. Lucas se había convertido en una parte fija de sus vidas. No un invitado, no un extraño. Sabía los nombres de sus peluches, el sonido del llanto de Alba cuando no era real, la forma en que Leo se quedaba callado cuando estaba abrumado en lugar de ruidoso. Sabía qué marca de pasta de dientes les gustaba y qué cuento usaba Martina cuando necesitaba que se durmieran rápido. Más que eso, conocía a Martina, a la verdadera, a la que no estaba pulida ni protegida, la que se frustraba por las facturas y se angustiaba por las citas médicas y se emocionaba cuando Alba la llamaba valiente. Había dejado de esconderse de él, y él nunca había usado nada de lo que ella compartía en su contra. Solo eso era algo que nunca pensó que volvería a sentir: seguridad. Él no le pedía nada, ni promesas, ni declaraciones. Nunca sacaba a relucir el pasado a menos que ella lo hiciera, e incluso entonces no intentaba reescribirlo. Admitía sus fracasos sin evasivas. Ese tipo de honestidad no era llamativa ni romántica. Era dura y silenciosa, y le hacía confiar en él más de lo que las flores jamás podrían. Martina había pasado tanto tiempo temiendo que abrir la puerta de nuevo significaría volver a salir herida. Pero día a día, Lucas no solo había llamado a la puerta, la había reconstruido con ella. Cuando se acercaba el cuarto cumpleaños de los mellizos, preguntaron si papá podía ir a su fiesta. Martina no los corrigió. Solo sonrió y dijo que por supuesto. Planearon una pequeña reunión en el parque con un puñado de amigos, globos atados a las mesas de picnic, una tarta con forma de cohete, porque Leo se había obsesionado con el espacio. Lucas llegó temprano, ayudó a Martina a llevar sillas plegables desde el coche y usó el gorrito de fiesta de papel que Alba insistió en que no podía quitarse en todo el día. Cuando los niños soplaron las velas, Lucas se quedó al lado de Martina con una mano apoyada suavemente en su espalda, no posesiva, solo presente. Ella se apoyó en él sin pensar. Se sintió bien. Después de la fiesta, cuando el sol se estaba poniendo y los invitados se habían ido a casa, Lucas no se fue. Los niños jugaban en la hierba, demasiado llenos de azúcar y risas para notar la pesadez en el aire. Martina se volvió hacia él con voz baja y dijo que ya no tenía miedo, ni de él, ni de en lo que se estaban convirtiendo. Le dijo que el amor no la asustaba. Perderlo, sí. Pero lo que la asustaba más era alejarlo antes de que tuviera la oportunidad de existir. Lucas no respondió con un discurso. No se arrodilló ni hizo declaraciones dramáticas. Simplemente tomó su mano y dijo que todo aquello de lo que había huido en su vida, la vulnerabilidad, la verdad, la conexión, lo había llevado hasta aquí. Y esta vez no iba a huir. Le dijo que no necesitaba una etiqueta, no necesitaba un calendario, solo necesitaba estar con ella, ser parte de sus vidas de la manera que ella permitiera, durante el tiempo que ella lo dejara. Esa noche, después de que los mellizos se hubieran quedado dormidos y las estrellas salieran una por una, se sentaron en los escalones de la entrada de su apartamento, rozándose las piernas, el aire lleno del zumbido de la primavera.
Martina volvió su rostro hacia él, esta vez no con vacilación, sino con tranquila certeza. Cuando él la besó, no fue un primer beso, no fue un reencuentro, fue algo intermedio, algo construido a lo largo de años, sobre el dolor, sobre segundas oportunidades que nunca debieron suceder. En las semanas siguientes, Lucas comenzó a pasar más noches en el apartamento. Nunca llevaba trabajo consigo, dejaba su móvil en silencio durante la cena. Le dijo a su asistente que no viajaría durante los próximos 6 meses. Por primera vez, su empresa no era el centro de su universo. Seguía siendo importante, pero no lo era todo. Su todo ahora estaba envuelto en pequeños brazos que abrazaban sus piernas cuando entraba por la puerta, y en la mujer que lo esperaba, despierta con ojos cansados y una infusión caliente. Empezó a construir una vida que no necesitaba ser ganada o representada, solo necesitaba ser vivida. Una tarde lluviosa, Martina lo encontró sentado en la sala de estar, leyendo una enciclopedia espacial con Leo en una rodilla y Alba acurrucada a su lado. Se quedó en el umbral de la puerta durante mucho tiempo, observándolos, con los brazos cruzados, el corazón lleno. Cuando él levantó la vista y la vio allí, sonrió con el tipo de sonrisa que nunca antes había visto en él. No la sonrisa encantadora y calculada de un hombre que cerraba tratos, sino la expresión suave, casi infantil, de alguien que finalmente había encontrado su lugar. Martina se acercó, le besó la frente y susurró que esta vida desordenada, ordinaria e increíble, era algo que nunca pensó que volvería a tener. Lucas le sostuvo la mirada, su voz baja pero firme, y dijo: «Yo tampoco». Y por primera vez en la vida de ambos, eso no era una pérdida, era un comienzo. No uno perfecto, no un cuento de hadas, sino uno real, ganado a través del dolor, reconstruido con paciencia y arraigado en el tipo de amor que no exige atención, sino que se demuestra en el silencio, en el estar presente, en el quedarse. No necesitaban votos ni garantías, tenían algo mejor. Se tenían el uno al otro y esta vez no iban a soltarse.